Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, de mucho entretenimiento. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado dando de qué hablar en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo, y estoy segura de que les va a encantar. Vamos a desgranar todos los detalles de ese sorprendente momento en el que Demet Özdemir, una de nuestras actrices favoritas, esa estrella que brilla con luz propia en la pantalla y en nuestros corazones, fue vista huyendo de forma un tanto misteriosa en el elegante barrio de Nianta, en Estambul. ¿Qué pudo haber pasado para que una figura tan serena y carismática pareciera tan apresurada? ¿Por qué esa actitud tan esquiva y veloz? Vamos a ponernos nuestras gafas de detective, afilar nuestro ingenio y a investigar juntos este intrigante suceso. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este enigma, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente, con la calidez que siempre nos caracteriza, a que te suscribas a nuestro canal. Es un clic que te abrirá las puertas a un universo de fascinantes historias, análisis profundos y las últimas primicias del mundo del entretenimiento. No querrás perderte ninguna de nuestras emocionantes entregas. Dale a ese botón de suscripción ahora mismo. Ahora sí, con la emoción a flor de piel y la mente ávida de respuestas, adentrémonos en el corazón de esta intrigante historia. Las cámaras, siempre vigilantes de los paparazzi turcos, captaron a Demet Özdemir en una situación que ha dejado a muchos preguntándose qué se esconde detrás de esa prisa. Estaba en Nianta, ese icónico y elegante barrio de Estambul, conocido por ser un epicentro de la vida social y el lujo de nuestras celebridades, cuando de repente, de manera casi abrupta, se la vio salir de un establecimiento o un lugar de encuentro con una velocidad que distaba mucho de un paseo casual. No fue una salida tranquila, sino más bien una retirada apresurada, con una urgencia palpable en sus movimientos, como si quisiera desvanecerse en el aire o, quizás, como si algo hubiera sucedido en ese preciso instante que la impulsara a marcharse con una celeridad inusual. Las imágenes son elocuentes, en su rostro una expresión que oscilaba entre la sorpresa y una marcada urgencia, y un movimiento fluido pero rápido hacia su vehículo, su refugio portátil. Lo primero que llama poderosamente la atención es la propia Demet Özdemir. Ella es una figura pública aclamada, una actriz que ha conquistado corazones con su talento, su carisma desbordante y su profesionalismo impecable. Raramente se la ve en situaciones de estrés visible, de pánico o de descontrol. Su imagen pública es la de una mujer equilibrada y serena. Por lo tanto, este comportamiento, tan alejado de su comportamiento habitual, ha encendido todas las alarmas y ha despertado una ola de especulaciones. ¿Qué podía haberla puesto en esa situación de evidente premura? Las teorías, como es natural y casi predecible en estos casos, no se han hecho esperar y han proliferado en redes sociales y foros de fans. Una de las teorías más comentadas y que ha ganado más adeptos es que quizás se encontró con alguien a quien no esperaba ver en absoluto. Imaginen el escenario: podría ser una expareja con quien la relación terminó de forma complicada, un admirador un tanto insistente que la hizo sentir incómoda, o incluso alguien de su círculo cercano con quien tenía un asunto pendiente de índole personal o profesional que requería una conversación delicada y privada. Piensen en la escena: estás disfrutando de un café tranquilo en una terraza chic, o saliendo de una boutique de moda, y de repente te topas con una persona cuya presencia te genera una profunda incomodidad o te pone en una situación social o personal delicada. La reacción instintiva, casi automática, sería querer poner distancia rápidamente, ¿verdad? Y si eres una figura pública como Demet, con los paparazzi siempre al acecho, dispuestos a capturar hasta el más mínimo detalle, la presión y la necesidad de retirarse aumentan exponencialmente. La discreción se convierte en una prioridad absoluta. Otra posibilidad que cobra fuerza es que estuviera evitando ser fotografiada por una razón muy específica y que estuviera ligada a su imagen o a su vida privada. Tal vez llevaba puesto un atuendo que aún no estaba destinado a ser revelado al público, un look que formaba parte de una futura campaña o un evento, y prefería mantenerlo en secreto hasta el momento oportuno. O quizás estaba acompañada por alguien cuya identidad quería mantener en el más estricto anonimato, alguien con quien no deseaba ser asociada públicamente en ese instante. En el vertiginoso mundo del espectáculo, vemos con frecuencia a las celebridades empleando diversas estrategias para salvaguardar su privacidad y controlar su imagen pública, y una retirada rápida y discreta es una táctica efectiva. Podría ser que se sintiera observada de más,
que el ambiente no fuera propicio para los flashes, o que simplemente no era el momento adecuado para ser el centro de atención mediática. También cabe la posibilidad, y esta es una que siempre debemos considerar en la vida, de que tuviera un compromiso urgente e ineludible. Quizás recibió una llamada telefónica de gran importancia, una noticia inesperada que requería su atención inmediata, o simplemente tenía una cita a la que debía llegar a tiempo y se vio demorada por circunstancias imprevistas. A veces, por mucho que planeemos y organicemos nuestro tiempo con meticulosidad, la vida nos sorprende con imprevistos que nos obligan a cambiar drásticamente nuestros planes y a movernos con una celeridad excepcional. Y si eres Demet Özdemir, una persona con una agenda apretada y compromisos constantes, un imprevisto puede significar un cambio de rumbo abrupto y una necesidad imperiosa de actuar con presteza. Analicemos un poco más el contexto geográfico de este enigmático suceso, Nianta. Este barrio no es solo un centro de moda y lujo, sino que también es un vibrante núcleo de actividad social y comercial para las personalidades más destacadas de Turquía. Alberga una constelación de tiendas de diseñadores de renombre, restaurantes exclusivos con propuestas gastronómicas de vanguardia y cafeterías chic que son puntos de encuentro habituales para la élite. Es, en definitiva, el tipo de lugar donde las celebridades acuden para relajarse, realizar compras de alta gama, reunirse con amigos, socios de negocios o simplemente disfrutar de un momento de ocio. Por lo tanto, es un escenario muy común para ser vistas por la prensa, un lugar donde los paparazzi esperan encontrar a sus objetivos. El hecho de que el incidente ocurriera precisamente allí le añade una capa extra de interés, porque es un lugar donde se espera ver figuras públicas, sí, pero no necesariamente en una situación de huida o de evidente urgencia. Ahora, reflexionemos sobre la reacción de los paparazzi. Su trabajo, su profesión, consiste en capturar precisamente estos momentos. Vieron a Demet Özdemir salir apresuradamente con una expresión en su rostro que sugería algo inusual, algo que iba más allá de una simple salida rutinaria, y como era de esperar dispararon sus cámaras sin demora. Lo que para Demet pudo ser un momento de incomodidad, de sorpresa o de pura urgencia, para ellos se transformó instantáneamente en una noticia jugosa, en un titular potencial que alimentaría las conversaciones y las especulaciones. Y es así, a través de esta dinámica, como se genera el revuelo mediático que estamos analizando. Lo verdaderamente fascinante de estos eventos, y de estas historias en particular, es cómo nos invitan a reflexionar sobre la vida, a menudo idealizada y glamurosa, de las celebridades. Constantemente las vemos en la pantalla grande o pequeña, deslumbrantes en eventos de alfombra roja, o posando impecables para las portadas de las revistas. Pero detrás de esa imagen pulida y perfecta, existen personas reales, con sus vidas complejas, sus preocupaciones, sus momentos de estrés, sus alegrías y sus situaciones inesperadas. Este incidente en Nianta nos recuerda de forma vívida esa dualidad. Demet Özdemir, la estrella internacional que admiramos, es también una persona que, como cualquiera de nosotros, puede verse envuelta en situaciones que la pongan nerviosa, la sorprendan o la obliguen a actuar con una rapidez inusitada. Es crucial, en este punto del análisis, recordar que hasta la fecha, todo lo que rodea este incidente son especulaciones. Demet Özdemir, hasta donde sabemos, no ha hecho ninguna declaración oficial ni ha ofrecido explicaciones sobre lo sucedido. En el competitivo y a veces implacable mundo del espectáculo, el silencio puede ser una estrategia deliberada para evitar alimentar rumores, o simplemente, el tiempo se encarga de aclarar las cosas y de revelar la verdad. Puede que haya una explicación muy sencilla y mundana para su apuro, algo tan trivial como un retraso en su horario o un encuentro fortuito con un conocido. O quizás, solo quizás, sea algo más profundo, algo que prefiera mantener en la esfera de su intimidad. Esa ambigüedad, esa falta de certezas, es precisamente lo que mantiene viva la llama de la intriga y el interés del público. Una de las facetas que más me fascina de estas historias es la increíble cantidad de teorías y debates que surgen en las redes sociales y en los foros dedicados a los fans. Los seguidores de Demet, al igual que nosotros, se convierten en detectives amateurs, tratando de descifrar qué pudo haber desencadenado esa reacción tan peculiar. Algunos expresan preocupación genuina por su bienestar, otros se sumergen en la especulación sobre posibles nuevos romances o encuentros secretos, y un grupo considerable simplemente disfruta del misterio y de la conversación que genera. Es un fenómeno social fascinante como una única imagen, un breve instante capturado por una lente, puede dar lugar a tantas conversaciones, hipótesis y debates apasionados.
Cuando analizamos estas situaciones con un ojo crítico y una mente abierta, también podemos extraer valiosas lecciones sobre la propia industria del entretenimiento. La constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades, la presión implacable por mantener una imagen pública impecable, la incansable búsqueda de primicias por parte de los medios de comunicación. Todo ello forma parte intrínseca de este ecosistema mediático. Y las celebridades como Demet Özdemir tienen que navegar por estas aguas, a menudo turbulentas, a diario. Imaginen tener que estar constantemente alerta, sabiendo que cada movimiento, cada gesto, cada palabra tuya podría ser capturado, analizado y, a menudo, tergiversado. Es un ejercicio de resistencia y de control constante. Volviendo al incidente específico en Nianta, la clave de todo el misterio parece residir en la sorpresa. El hecho de que Demet pareciera sorprendida por algo, ya sea por la aparición de una persona inesperada, por el desarrollo de una situación imprevista, o incluso por la propia presencia de los paparazzi en ese preciso momento, es lo que hace que el evento sea digno de mención y análisis. Si hubiera salido caminando tranquilamente, charlando por teléfono o saludando a alguien, nadie habría prestado la más mínima atención. Pero esa expresión de alerta en su rostro, esa prisa repentina, ese deseo de desaparecer del foco, eso es lo que enciende nuestra curiosidad y nos impulsa a buscar respuestas. Podríamos trazar paralelismos con casos similares que han ocurrido con otras celebridades a lo largo de los años. A menudo, cuando hay un rumor que empaña la imagen de una estrella o una situación personal delicada que sale a la luz, los famosos tienden a adoptar una postura de extrema discreción, a veces optando por un periodo de desaparición temporal de la vida pública. La reacción de Demet Özdemir podría interpretarse, en parte, como un intento de controlar la narrativa, de evitar que la situación escalara o se malinterpretara aún más. O de manera más simple, como una necesidad humana básica de recuperar la calma y la compostura tras un momento inesperado y potencialmente incómodo. ¿Y si la explicación fuera algo tan simple y cotidiano como ver a alguien a quien simplemente no le apetecía saludar en ese instante? Las relaciones humanas son complejas y a veces, por muy famosa que seas, tienes derecho a no querer interactuar con todo el mundo. O quizás, y esto también es plausible, alguien se le acercó de una manera un poco invasiva para pedirle un autógrafo o una fotografía, y ella prefirió evitar una confrontación directa o una situación embarazosa, optando por una retirada rápida y discreta. Estas son situaciones que le pueden ocurrir a cualquier persona en su vida diaria, pero la fama las magnifica y las pone bajo un microscopio. Otra perspectiva a considerar es la de la estrategia mediática. En ocasiones, estos incidentes o momentos de pánico son orquestados deliberadamente por los equipos de relaciones públicas de las celebridades para generar interés y mantener a sus representados en el candelero. Sin embargo, dada la aparente espontaneidad de la reacción de Demet Özdemir y la naturaleza de las imágenes capturadas, esta opción parece menos probable en este caso particular. Se la ve genuinamente sorprendida y apurada, no actuando para las cámaras. Su lenguaje corporal y su expresión facial sugieren autenticidad en su urgencia. Para concluir nuestro análisis de hoy, este enigmático episodio de Demet Özdemir huyendo misteriosamente en Nianta nos deja, como tantas otras veces en el mundo del espectáculo, con más preguntas que respuestas. Y esa es precisamente la chispa que enciende la conversación, que mantiene vivo el interés del público y que hace que seguir el mundo del entretenimiento sea tan apasionante. Ya sea que se trate de una cuestión de privacidad estrictamente personal, de un encuentro inesperado con alguien de su pasado, de una urgencia médica o simplemente de un malentendido momentáneo. Lo cierto es que este incidente nos ha proporcionado mucho de qué hablar y de qué teorizar. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet Özdemir sigue siendo una figura fascinante, una estrella en ascenso, y su vida, incluso en sus momentos más privados, apresurados e inusuales, genera un enorme interés. Estaremos atentos y esperaremos a ver si en el futuro se aclara este pequeño misterio, o si simplemente se suma a la vasta y creciente lista de anécdotas intrigantes y momentos curiosos que conforman la rica historia del mundo del espectáculo. Ha sido un verdadero placer desgranar esta interesante historia con cada uno de ustedes. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya picado la curiosidad tanto como a mí. Como siempre, sus opiniones y sus aportaciones son invaluables para nosotros y enriquecen enormemente nuestras discusiones. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Por qué creen que Demet Özdemir salió tan apresuradamente de Nianta? Me encantaría leer sus teorías, sus hipótesis y sus comentarios más elaborados aquí abajo en la sección de comentarios.
Dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos más profundos y participen activamente en esta conversación. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un generoso botón de me gusta. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Demet Özdemir y apasionados del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento y sean los primeros en enterarse de nuestras próximas historias, análisis exclusivos y exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje de misterio, especulación y fascinación por el mundo del espectáculo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más historias que te dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima.